El impactante enfrentamiento que dejó en silencio a una millonaria y cambió vidas para siempre. En los calurosos talleres de la Ciudad de México, un joven mecánico llamado Miguel se convertía cada día en el héroe anónimo de su barrio. A sus 25 años, su sangre se mezclaba con el aceite y el sudor de su trabajo. Sin embargo, en el fondo de su pecho, había un fuego ardiente, el deseo de sacar adelante a su familia, que ahora era su único motor tras la enfermedad prolongada de su padre. Cada mañana, los rayos del sol colisionaban con el concreto, mientras él se aferraba a la esperanza en forma de sonrisa. Su madre y su hermana, siempre a su lado, llenaban el hogar con amor y sacrificio. Esa conexión era una fuerza inquebrantable, una cuerda que sostenía su mundo y el de todos los vecinos que, a pesar de los problemas, demostraban que la unidad superaba cualquier adversidad. Todo en su vida cambió el día que Laura, una millonaria con ganas de dejar su huella a través de una campaña de responsabilidad social, llegó al barrio como un huracán. Desde el principio, su actitud distaba mucho de la humildad que Miguel conocía. Parecía ver al barrio como un experimento social en vez de una comunidad vibrante. En una reunión comunitaria, su voz llegó como un eco frío, criticando sutilmente el estilo de vida de la gente, insinuando que las costumbres de Miguel eran obsoletas y que su taller era un relicario del pasado. La indignación creció en Miguel como una tormenta, porque nunca había sentido que su trabajo, su vida, fuera despreciada. Ella no vio las manos callosas que arreglaban vehículos viejos, no sintió el sudor en su frente. Fue en ese instante de tensión, cuando los murmullos se apoderaron de la sala, que Miguel encontró fuerzas inesperadas. Se levantó, el corazón latiendo fuerte, y le respondió sin titubear: mi trabajo no se mide en dinero, es dignidad. Es nuestra esperanza, la de mi familia y mi comunidad. Las palabras salieron de su boca como balas, retumbando en el aire. Laura, sorprendida, sintió que su imagen de control se desmoronaba. No esperaba que un simple mecánico tuviera la audacia de desafiarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero hoy no solo enfrentaba su rencor. Su madre siempre le recordaba que el trabajo honesto construye carácter y que en la unidad está la verdadera riqueza. La comunidad, al enterarse, se unió en torno a Miguel. Con eventos y recaudaciones, sus amigos y vecinos apoyaron el taller que sostenía la dignidad de sus vidas. La camaradería florecía, cada gesto de aliento era un abrazo cálido entre ellos, y todos celebraban con risas cada pequeña victoria. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el tiempo, la confrontación entre Miguel y Laura comenzó a ser un tema viral. Los medios reflejaron la disparidad de dos mundos, llevándolos a un dilema ético. ¿Quién realmente necesitaba cambiar? Mientras Laura se planteaba sus propios prejuicios, Miguel se dio cuenta de que su voz resonaba más fuerte que nunca. Su historia se convirtió en símbolo de lucha, de coraje y de esperanza renovada. El momento culminante llegó en un evento local donde Miguel, con el corazón palpitante, se dirigió a la comunidad y a Laura, decidido a hablar sobre la dignidad del trabajo y valores familiares. Con cada palabra, se escuchaba el peso de su verdad. Y al final, dejó caer una pregunta poderosa en el aire: ¿puede Laura reconocer la riqueza que tiene ante ella? El silencio envolvió la sala, lleno de expectativas y emociones. ¿Qué rumbo tomarían sus vidas entrelazadas? La respuesta aguardaba en el corazón de cada uno de ellos. El ambiente en la sala se convirtió en un torbellino de emociones. La mezcla de miradas fijas en Miguel y sus palabras resonando aún en el aire creaban una tensión palpable. Laura, atrapada entre la incredulidad y la reflexión, se quedó en un rincón meditando, mientras los murmullos comenzaron a circular entre los asistentes. ¿Qué pensará ahora?, se preguntaban. Su presencia imponente había perdido un poco de brillo frente a la valentía desbordante de aquel joven mecánico. Miguel, sintiendo el peso de la expectativa, dio un paso al frente, su voz más poderosa que antes.
No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Nuestro trabajo, nuestra dignidad y nuestros sueños, ellos son la razón por la que nos levantamos cada mañana, afirmó, mientras gesticulaba con pasión. La comunidad estalló en aplausos, una ovación sincera que reverberaba en las paredes. La emoción desbordaba, incrementando la conexión entre ellos. En su corazón, Miguel sabía que no solo estaba luchando por su taller, sino por cada anciano que contaba su historia, cada niño con sueños de futuro y cada madre que daba todo por su familia. Desde la segunda fila, su madre, con lágrimas de orgullo en los ojos, le sonrió con un amor que le daba fuerza. Laura, por su parte, se encontró en un cruce. Sus proyectos de impacto social empezaban a desdibujarse frente a la cruda realidad que Miguel había expuesto. Aplastada por un subidón de emociones, sabía que debía moverse, hacer algo, pero su mente estaba atrapada entre el deseo de hacer el bien y su visión distorsionada del barrio. Quizás necesito escuchar, se dijo en silencio, y por primera vez, su vanidad cedió ante un atisbo de humildad. Decidió levantarse, enfrentando a la multitud que la miraba expectante. Miguel, yo puede que haya estado equivocada. Nunca entendí el verdadero valor de este lugar, no había visto su luz, dijo, su voz temblando un poco. La respuesta fue una mezcla de asombro y duda. La gente se miraba entre sí, buscando señales de rechazo o aprobación. Miguel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sintió curioso. Laura, no se trata de críticas, trabaja junto a nosotros. Estamos aquí para unir fuerzas, propuso, extendiendo la mano, ofreciendo una salida a la situación. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Un murmullo comenzó a crecer entre la multitud. ¿Realmente querrá ayudar o solo busca redimirse? La incertidumbre invadió el aire. Con cada palabra jadeante que salía de los labios de Laura, una nueva oleada de emoción llenaba el espacio. Sí, quiero un cambio, añadió ella, pero su rostro reflejaba la lucha interna. Pero no sé cómo hacerlo sin que todo lo que he construido se desmorone. Miguel comprendió que el desafío no sería fácil, escapar de sus estigmas y prejuicios sería su mayor batalla. Sabía que su comunidad podía ayudarle, y también que podía salir beneficiada. Seremos el puente, Laura. Podemos construir juntos una nueva visión. Y así, la historia se tornó más compleja. Miguel no solo desafiaba a Laura, sino también a sí mismo. La transformación de ambas partes comenzó, y el faro de esperanza que había encendido en su comunidad era solo el principio. Entonces, un nuevo rumor se deslizó entre las sombras, como una ráfaga de viento. Se acercan tiempos difíciles, hay quienes no quieren que esto cambie. Aunque Miguel y Laura estaban tratando de forjar un vínculo, una fuerza oscura estaba en movimiento, lista para desatar una tormenta que podría arrasar con todo lo que habían construido. La incertidumbre se cernía en el aire. ¿Pueden estas dos almas tan diferentes realmente cambiar? Y más aún, ¿podrán sobrevivir a la prueba inminente que se avecina? La respuesta se dibujaría en un futuro incierto, donde sus caminos se entrelazarían aún más. Laura sintió como el aliento le faltaba mientras observaba los rostros en la sala. Había dado un paso al frente, pero esa decisión la dejó expuesta ante una comunidad que la miraba con escepticismo. Miguel había encendido una chispa en ellos, un deseo de unir fuerzas, pero sus palabras resonaban en su mente como un eco de dudas. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar?, se preguntó. La mirada de Miguel la penetraba, llevándola a un mundo al que nunca había prestado atención. Con cada aplauso, la presión crecía y su viejo pensamiento de nunca mezclar trabajo y emoción comenzaba a desmoronarse. Entiendo su escepticismo, dijo ella de repente, haciendo que varios torcieran la cabeza. Yo misma he estado en ese lugar. Siempre he visto el barrio como un desafío a superar, no como un hogar vibrante. Pero Miguel tiene razón. No se trata solo de mí, se trata de construir juntos. Se sintió más fuerte a medida que hablaba, las palabras fluyendo, liberando una especie de verdad que ni siquiera sabía que tenía dentro de sí. La multitud, todavía dividida, comenzó a murmurar. Un grupo de hombres y mujeres de rostros cansados, pero llenos de dignidad, comenzaron a acercarse, y con cada paso, Laura sintió que el terreno bajo sus pies cambiaba. ¿Y qué sabes tú del sacrificio? Tu vida ha sido de privilegios, gritó uno de los hombres desde el fondo. Un silencio pesado se apoderó del lugar.
Las palabras dolieron, como un golpe en el pecho. Laura sintió el ardor en sus mejillas y, aunque su instinto era defenderse, recordó la esencia de su compromiso. Lo sé, y lo reconozco, respondió ella con firmeza. He estado ciega a lo que vive en cada uno de ustedes. Pero deseo aprender. Quiero ser parte de esto y no actuar desde un pedestal, como lo he hecho en el pasado. Miguel notó el cambio en la atmósfera. Su corazón se llenó de esperanza. Aún así, el hombre que la había desafiado no parecía convencido. ¿De verdad crees que eso es suficiente? Las promesas vacías no nos alimentan, contestó con tristeza en los ojos. Te prometo que no habrá promesas vacías, dijo ella, casi suplicando. Quiero trabajar junto a ustedes, escuchar sus historias y construir un futuro que realmente refleje sus voces. Mientras decía esto, sus palabras comenzaban a provocar un tibio murmullo de asombro. La presión de la sala aumentaba. Algunos comenzaron a asentir, otros continuaban escépticos, y ella lo podía sentir. Pero cuando un par de manos se levantaron en solidaridad, el ímpetu de la sala cambió. La comunidad buscaba respuestas, y Laura estaba empezando a entender que la verdadera fuerza radicaba en la unión. Quizás aún no me vean como una aliada, y entiendo eso, continuó. Pero quiero que sepan que estaré aquí cada paso del camino. Este cambio lo necesitamos todos, y no quiero que mi pasado defina nuestras posibilidades futuras. Un aplauso tímido comenzó a surgir, como si las semillas de la esperanza se estuvieran plantando lentamente. Miguel, inspirado, dio otro paso hacia ella. Laura, tus palabras están resonando. Pero enfrentar lo que se avecina va a requerir más que solo buenos deseos. Necesitamos detalles. Planes. Y también planes de contingencia. En ese momento de claridad, una sombra se deslizó por el umbral de la sala. Todos se volvieron hacia la entrada. Era un hombre de chaqueta elegante, su rostro conocido por algunos en la comunidad, pero desconocido por la mayoría. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, avanzó. ¿Qué está pasando aquí? ¿Una reunión sin mí?, preguntó, como un depredador que acecha a su presa. La tensión volvió a aumentar, y los murmullos rápidamente se convirtieron en un mar de susurros alarmados. Era claro que su aparición era el inicio de algo aún mayor. Miguel y Laura se miraron, preocupados. ¿Qué había sembrado aquel hombre en la comunidad? ¿Qué consecuencias tendría su intervención? Con un aire amenazante y una presencia inquietante, el hombre había llegado para marcar el verdadero inicio del conflicto. ¿Podrán Miguel y Laura enfrentar juntos esta nueva amenaza, o será este el final de su breve reconciliación? Laura sintió como sus piernas temblaban al ver la figura del hombre elegante avanzar hacia el centro de la sala. Su manera de moverse era confiada, pero había algo en su sonrisa que le heló la sangre. Con cada paso que daba, el murmullo en la sala crecía, como si la tensión pudiera cortarse con un cuchillo. ¿Quién es este tipo?, murmuró a alguien a su lado. Los rostros del público se transformaban en un lienzo de incertidumbre y temor. Miguel frunció el ceño y dio un paso al frente, como si intentara protegerla. Soy Adrián, se presentó el hombre con voz suave, pero cargada de una autoridad inquietante. Vengo a recordarles que este barrio tiene dueños, y ustedes no son parte de los planes que tengo para él. Laura sintió una punzada en el estómago. La idea de que alguien pudiera considerarse dueño de su hogar, de sus sueños, la llenó de rabia. Miró a Miguel, que la observaba con preocupación, y decidió que no retrocedería. ¿Qué planes tienes, Adrián?, respondió ella, tratando de mantener la voz serena. ¿Acaso mejorar la vida de las personas aquí, o solo te interesa el dinero y el poder? La sala quedó en un silencio ensordecedor, todos tratando de digerir su desafío. Adrián sonrió, pero sus ojos eran fríos como el acero. Ah, Laura, tan noble y llena de buenos deseos. Pero los deseos no alimentan a las familias. Estoy aquí para desarrollar un nuevo proyecto inmobiliario. Este barrio es mi oportunidad dorada, dijo mientras gesticulaba, haciendo hincapié en el futuro que ya había diseñado sin su consentimiento. Un fornido hombre del fondo gritó, ¿a costa de nuestras vidas? No lo permitiremos. Su declaración provocó murmullos de apoyo, pero Laura sabía que los escalofríos de miedo atravesaban a muchos en la sala,
enfrentándose a un posible desplazamiento. Adrián dejó escapar una risa burlona, sacudiendo la cabeza. Sé que les gusta pensar que tienen voz, pero el progreso es inevitable. Ustedes solo son un obstáculo en mi camino. Laura sintió el calor en sus mejillas, sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante. No somos un obstáculo. Somos la vida de este barrio. No vamos a dejar que arruines lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Detrás de ella, Miguel hizo un gesto de apoyo. Es hora de que nuestra comunidad se escuche. No estamos aquí para ser espectadores de sus planes destructivos. Las palabras de ambos resonaron en el aire pesado de la sala. Algunos comenzaron a aplaudir, alentados por el coraje de Laura y Miguel. Pero Adrián no estaba dispuesto a ser desafiado tan fácilmente. Recuerden, la historia tiene un modo de repetirse. La resistencia solo los perjudicará más. No quiero enfrentamientos, pero tampoco dudaré en tomar medidas, advirtió, su mirada oscura destilando amenaza. Ustedes son solo un bando en un juego mucho más grande. Laura sintió como su corazón latía con fuerza. Y si ese juego significa nuestra pérdida, prefiero luchar hasta el final. La sala vibraba con una energía nueva, entre el miedo y la determinación. La gente empezó a levantarse, unos a otros mirando expresión de desafío. Solo el silencio aterrador que había dejado Adrián tras de sí al entrar, se transformó lentamente en murmullo de unidad, pero Adrián sabía cómo jugar. Bueno, Laura, esto se va a poner interesante. Solo recuerda, no todos los cuentos de hadas acaban bien, dijo, mientras una sonrisa ominosa se dibujaba en su rostro. Laura sintió que la presión aumentaba, como una oleada que la empujaba hacia adelante. Había despertado un monstruo, pero el brillo en sus ojos prometía que no cedería sin luchar. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo crucial: el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Estaría dispuesta a enfrentarse a una batalla que podría consumir mucho más de lo que había anticipado, y entonces, en medio de la incertidumbre y la creciente tensión, una idea le dio fuerza. Debía averiguar quién estaba realmente detrás de Adrián, cuál era su verdadera conexión con el barrio. Sin embargo, esa búsqueda podría desenterrar secretos que cambiarían todo lo que conocía. Al mirar a la sala, una nueva filosofía la guiaba. Había algo más en juego que solo su deseo de ayudar. Se trataba de un futuro que quizás nunca imaginó que existía. Pero antes de seguir, debía prepararse, pues el camino por delante estaba lleno de sorpresas que ni siquiera podía prever. ¿Estaría su corazón listo para lo que vendría? El murmullo en la sala fue gradualmente apagándose entre la tensión palpable. Laura sentía su latido resonar en sus oídos mientras los ojos de la comunidad se fijaban en ella, esperando. Fue un instante crucial, el aliento contenido, los rostros empujando hacia adelante en busca de dirección, de esperanza. Sabía que había despertado la lucha en muchos, pero también sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Miguel se le acercó y le tomó la mano, dándole fuerzas silenciosas. No estás sola en esto, murmuró, su voz era un susurro lleno de promesas. Laura le devolvió una mirada decidida, pero en su interior había una batalla entre la ansiedad y el deseo de luchar. Sabía que necesitaban más que palabras, necesitaban un plan. Necesitamos reunirnos, dijo Laura, alzando la voz para ser escuchada de nuevo. Debemos unir nuestras fuerzas y crear un frente sólido. No podemos dejar que un solo hombre decida por nosotros. La sala se llenó de murmullos de acuerdo. La multitud comenzó a caldearse, alzando su voz en un coro de apoyo que vibraba en la esencia comunitaria. Laura tiene razón, interrumpió Marta, una anciana de cabello canoso y mirada profunda. Desde que llegué aquí, este lugar ha sido un refugio para nuestras familias. No podemos dejar que nos arrebaten nuestro hogar. Nos deben respeto. Las palabras de Marta retumbaron como un eco en los corazones de todos. La comunidad se encontraba en un cruce, uniendo diversas historias de lucha y resistencia. Adrián observaba desde su esquina, cada vez más inquieto. El poder que parecía tener se estaba desvaneciendo, transformándose en un aire de incertidumbre. Eso es muy bonito, pero no olviden que hay leyes que protegen mis derechos, dijo con desdén, intentando recuperar el control de la situación. Sin embargo, su tono era más una súplica que una afirmación. Las leyes pueden no tener en cuenta nuestras historias, Laura contestó decidida. Pero es hora de que hagamos escuchar nuestras voces.
Vamos a mostrarle que no estamos dispuestos a ser silenciados. ¿Y cómo lo vamos a hacer?, preguntó un joven de pie en la primera fila, su rostro lleno de inquietud. Formando comités, organizando reuniones y hablando con la prensa. Cada éxito, por pequeño que sea, será un paso hacia la resistencia, propuso Laura, sintiendo una chispa de liderazgo encenderse en su interior. La multitud reaccionó con aplausos y gritos de aliento. Se estaban estableciendo lazos, tejiendo una red que los unía en un momento de emergencia. Sin embargo, mientras todos vibraban de energía, Laura no pudo evitar notar la sombra de Adrián al fondo. Sabía que no se detendría ahí. La guerra no sería solo contra él, había fuerzas en movimiento que ni siquiera podían imaginar. Recuerden, siempre hay un precio por la resistencia, advirtió Adrián por última vez, antes de darse la vuelta, dejando un rastro de retórica amenazante en el aire. No subestimen las consecuencias de sus acciones. La comunidad se dispersó lentamente luego de la reunión, cada uno dejando atrás una mezcla de emociones e ideas. Laura y Miguel quedaron unos momentos más, sentados en un banco, contemplando el atardecer que iluminaba el barrio en tonos dorados y esperanzadores. ¿Crees que realmente podamos hacer algo?, preguntó Miguel, sus dudas haciéndose eco entre las balas de silencio que rodeaban la conversación. Sí, lo creo, respondió ella, sintiendo que la ira y el coraje se entrelazaban en su voz. Pero debemos estar preparados para todo. Esto es solo el principio. En esos momentos de calma, Laura no podía quitarse de la mente la advertencia de Adrián. ¿Qué significaban esas palabras y qué implicaciones tendrían? Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. Si deseas conocer la verdad sobre Adrián, ven a la plaza de la comunidad esta noche y trae a tus amigos. Laura sintió como el escalofrío le recorría la espalda. La intersección entre el peligro y la verdad estaba a punto de revelarse. ¿Se atrevería a seguir ese oscuro camino? ¿Estaría dispuesta a poner a prueba la confiabilidad de su comunidad? El giro inesperado la llevó al borde de una nueva aventura que podía cambiarlo todo. La noche caía rápidamente y con ella, las sombras de lo desconocido se alzaban sobre el barrio. Laura miró a Miguel, su corazón latiendo a 1000 por hora. La plaza se llenaría de vida en un par de horas, y no podían ir solos. Empezó a enviar mensajes a algunos de los miembros de la comunidad, invitando a todos los que estuvieran dispuestos a escuchar lo que se revelaría aquella noche. La emoción y el miedo se entrelazaban dentro de ella mientras pensaba en lo que podría suceder. Llegó la noche y la luna iluminaba la plaza con un brillo plateado. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero el mismo barrio donde había crecido parecía envuelto en un silencio expectante. Laura y Miguel llegaron juntos, notando que cada vez más personas se reunían. Algunos parecían nerviosos, otros decididos, pero todos compartían esa misma energía eléctrica que embargaba el ambiente. ¿Estás segura de que deberíamos estar aquí?, murmuró Miguel, sus manos temblando ligeramente. Tenemos que hacerlo. Esta podría ser nuestra única oportunidad para entender cómo combatir a Adrián, respondió Laura, tratando de inyectar confianza en su voz. Vista desde el centro de la plaza, una figura apareció. Era un hombre alto, con una gabardina oscura que parecía moverse como una sombra entre las sombras. No era cualquiera. Muchos lo conocían por ser un periodista que había investigado los asuntos de la comunidad durante años. Se hacía llamar Salvador, y su reputación de destapar verdades ocultas lo precedía. Al girarse para encararlos, su mirada se centró en Laura. «Has sido valiente al convocar a esta reunión», dijo con una voz profunda que resonaba en la plaza. «Lo que tengo que compartir puede cambiarlo todo, pero requiere coraje». ¿Están listos para la verdad?, un murmullo se expandió entre el grupo, una mezcla de curiosidad y temor. Laura podía sentir cómo todos contenían el aliento, esperando a que Salvador continuara. Adrián no es solo un inversor que busca ganancias. Detrás de su fachada hay conexiones oscuras, empresas que están dispuestas a hacer lo que sea para destruir esta comunidad, reveló Salvador. Su mirada era intensa, casi como una advertencia. Hoy, su objetivo no solo son las casas. Está buscando desplazar a las familias de este lugar para construir un complejo comercial. Todo está en juego. Un silencio pesado se apoderó de la plaza mientras las palabras se instalaban en el corazón de cada presente.
Laura sentía como cada revelación de Salvador chisporroteaba en su interior, encendiendo la llama de la resistencia. Pero, ¿qué podemos hacer?, preguntó alguien del fondo. Su voz temblaba, revelando la vulnerabilidad en la que todos se encontraban. Organícense, úsenme como su voz, instó Salvador, levantando la mano en un gesto de unión. Necesitamos crear un frente común que esté listo para defender su hogar. Las pruebas son las que pueden movilizar a la comunidad y a los medios de comunicación. Pero quiero advertirles, habrá represalias. Adrián no se detendrá ante nada para mantener su poder. Nosotros somos más fuertes si estamos unidos, proclamó Miguel, sintiendo como la pasión lo arrastraba. Ninguno de nosotros está solo en esto. Vamos a luchar por nuestro barrio. Un grito de apoyo surgió desde el fondo de la plaza, impulsando a más personas a aplaudir y formar un círculo, simbolizando la fuerza que comenzaba a surgir del miedo. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, un ruido distante interrumpió la ola de energía colectiva. Sirenas comenzaron a sonar con un crescendo alarmante. Laura miró alrededor, su corazón se detuvo. Venían coches de policía, y con ellos, una sensación de inminente peligro. «¡Es Adrián!», gritó alguien en la multitud, y la euforia se convirtió en pánico. La verdad que habían estado buscando podía salir a la luz, pero ahora, ¿a qué costo? «¡No se dispersen!», Laura gritó, encontrando su voz una vez más en medio del caos. «Unámonos. Nada ni nadie nos detendrá hoy». La tensión creció mientras se preparaban para lo que pudiera venir. Pero una pregunta pesaba sobre la multitud: ¿se atreverían a lidiar con la tormenta que Adrián tenía preparada para ellos? Las luces azules y rojas se reflejaban en las paredes de los edificios y el aire estaba cargado de incertidumbre. Laura sabía que todo había cambiado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Al tomar la mano de Miguel, ambos se reafirmaron en su decisión. La lucha no solo sería por su hogar, sino por el futuro mismo de su comunidad, y no se darían por vencidos. La noche estaba llena de promesas, pero también de riesgos desconocidos. ¿Qué pasaría cuando confrontaran a la figura que había tratado de manipular sus vidas? Lo único que sabía con certeza era que el tiempo se estaba agotando, y había una lucha en marcha que no podían evitar. La plaza, que momentos antes había vibrado con energía y esperanza, se convirtió en un campo de tensión palpable. Las sirenas resonaban, su sonido cortante mezclándose con los murmullos inquietos de los presentes. Laura sentía que el aire se volvía más denso, casi irrespirable, mientras los coches policiales se alineaban en la entrada de la plaza, como un aviso ominoso del desafío que les esperaba. «Laura, mira», gritó Miguel con voz agitada, señalando hacia la parte trasera de la multitud. Las sombras se movían, y Laura entrecerró los ojos tratando de distinguir los rostros. Un grupo de hombres robustos con chaquetas de cuero se acercaba. Su porte y actitud indicaban que no estaban allí para dialogar. «Son los matones de Adrián», murmuró Miguel, aterrorizado. El pánico se esparció por la plaza como un virus. Algunas personas comenzaron a retroceder, incapaces de enfrentar la realidad de aquel enfrentamiento inminente. Pero Laura, enraizada por una determinación renovada, clamó: «¡Quédense! No podemos retroceder ahora. Esto es por nuestras casas, por nuestra gente». El eco de su voz parecía despertar algo dentro de la multitud. Algunos asintieron, otros, aún temerosos, se quedaron inseguros. Laura sintió como su corazón se aceleraba, no solo con el miedo de lo que pudiese suceder, sino con la inquebrantable voluntad de luchar por lo que amaba. Salvador, al darse cuenta de la atmósfera cargada, dio un paso al frente. Su voz resonó firme: «Si quieren salvaguardar su hogar, deben enfrentar al enemigo. No podemos permitir que el miedo nos divida». El grupo de hombres se acercaba cada vez más, desafiantes, y Laura dio un paso adelante, alineándose junto a Salvador y Miguel. Sentía el calor de su cuerpo contra el frío de la incertidumbre. En ese instante, un fuerte ruido de puertas abiertas resonó, y del coche más cercano salió Adrián, enfundado en un traje oscuro que reflejaba su propia frialdad. Su mirada era penetrante y altanera, como quien sabe que controla el juego. «¿Qué hacen aquí, plebeyos? ¿Creen que pueden interponerse en mis planes?». Su voz dominante resonó como un trueno, provocando murmullos entre la multitud. Laura sintió que el aire se le escapaba por un instante,
pero luego recordó lo que estaba en juego. Se puso de pie, erguida y fuerte. Lo que estamos haciendo aquí, Adrián, es defender nuestros derechos. No nos moveremos de esta plaza sin luchar por lo que es nuestro. No somos solo números en tus proyecciones financieras. El desafío en su voz fue como un relámpago en medio de la tormenta. Para su sorpresa, algunos se unieron, empujados por su valentía. Sí. Estamos aquí para quedarnos, gritó un hombre mayor, recordando a todos el valor de la lucha. Adrián sonrió, pero era un gesto frío, como hielo. Si eso es lo que desean, entonces estén preparados para las consecuencias. No tengo reparos en aplastar cualquier oposición, comentó con desdén, mientras los hombres a su lado se preparaban para avanzar. La unidad es nuestra fuerza, retumbó Miguel, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Vamos a demostrarle que somos más fuertes juntos. Pero antes de que pudieran organizarse, los hombres del traje oscuro se lanzaron hacia adelante. Un tumulto se desató. Laura sintió como la adrenalina surcaba por sus venas, y sin pensarlo, se unió a la resistencia que empezaba a formarse. Las voces resonaban, cada grito era un latido de esperanza. El caos era inevitable, pero Laura sabía que estaban luchando no solo por ellos, sino por un futuro mejor. En medio de la confusión, su mirada se encontró con la de Miguel y sonrieron, fortalecidos por la conexión compartida. No estamos solos, pensaron en silencio el uno del otro. Justo cuando la tensión alcanzó su pico, una figura familiar apareció a distancia. Era Beatriz, una vecina valiente y líder comunitaria, que alzaba un megáfono. Vino a advertirles de lo peor, pero podrá unir a todos en ese momento crítico. En medio de la conmoción, Laura sintió que algo extraordinario sucedería. Todo estaba por cambiar, y el tiempo jugaba en su contra. Con aires de determinación, la pregunta retumbaba en su mente. ¿Podrían convertirse en la voz que marcaría la diferencia, justo cuando más lo necesitaban? El corazón de Laura latía desbocado mientras observaba a Beatriz avanzar, el megáfono brillando bajo la luz del sol agonizante. La multitud, envuelta en una cacofonía de gritos y empujones, comenzó a girar sus miradas hacia ella. Beatriz era más que una líder, era un símbolo del sacrificio y la lucha de sus vecinos. Pero, ¿sería suficiente su presencia para frenar la avalancha que se acercaba? Escuchen. Su voz resonó, clara y contundente, cortando el ruido a su alrededor. La violencia no es el camino. Hoy nos enfrentamos no solo a los hombres de Adrián, sino a nuestros propios miedos. No se dejen llevar por la rabia, nuestra fuerza está en la unidad y la paz. Con cada palabra que pronunciaba, Laura sentía que el aliento se le escapaba. Beatriz estaba hablando con el alma, recordando a todos por qué estaban allí. Si nos dividimos, perderemos todo. Estos hombres pueden tener fuerza física, pero nosotros tenemos un propósito. Las palabras de Beatriz hicieron eco en el corazón de muchos. La tensión se transformó lentamente en una sensación de esperanza. Los rostros de miedo comenzaron a relajar sus expresiones, mostrando un atisbo de determinación. Laura vio a Salvador mirar a su alrededor, y decidió que debía hacer algo más. Sí, somos fuertes juntos, gritó Laura, tomando el megáfono cuando Beatriz le hizo un gesto. No solo estamos aquí por nuestra tierra, estamos aquí por nuestros hijos, por nuestra comunidad, por quienes vendrán después de nosotros. Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud, y en ese instante, se sintió una chispa de cambio. Miguel, incontenible, se unió a Laura. Hemos luchado por lo que es justo. ¿Nos dejaremos vencer? No. Su fervor era contagioso. Pronto, otros comenzaron a levantar sus voces, un coro de unidad que resonaba en la plaza. Los matones de Adrián se detuvieron, confundidos por la repentina ola de valentía que surgía del centro de la plaza. Eran solo sombras en su fuerte revestimiento de cuero, pero Laura empezó a notar que incluso ellos vacilaban. La incertidumbre brillaba en sus ojos. ¿Ves eso, Adrián?, retumbó Beatriz, dirigiéndose al hombre que estaba a un lado. Han subestimado el poder de la comunidad. Esto no se trata de la fuerza física, sino del amor que nos une. No pueden destruir lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Pero Adrián, con su sonrisa gélida, parecía imperturbable. ¿Y qué creen que conseguirán?
con gritos vacíos y esperanzas rotas, desafió, acercándose. Su presencia, amenazante, hacía que el ambiente temblara, pero algo había cambiado en la plaza. Laura sintió el ardor de su corazón nuevamente, más fuerte que nunca. Quizás nuestros gritos no son vacíos, Adrián. Quizás son un llamado para un cambio. Hoy es el primer paso hacia una revolución que no podrá aplastarse tan fácilmente. Sin embargo, en ese momento de luz, un eco de discordia surgió. Un grupo de hombres a espaldas de Adrián se preparaba lentamente, desenvainando cuchillos y contundentes barras de metal. La realidad se volvió reacia a permitir que sus esperanzas volaran. «Cuidado», gritó Miguel, pero Laura ya había tomado la delantera, empujando hacia adelante con determinación. El tiempo comenzó a moverse más lentamente. Los ojos de ella se encontraron con los de sus compañeros, y sabía que no habría vuelta atrás. Estaban atrapados en un momento crucial, donde la lucha por la justicia podría convertirse en una batalla física o, quizás, un levantamiento de esperanza. Pero lo que ella no podía prever era la decisión de uno de los matones, que, al ver la conmoción en la plaza, dudó. En ese instante, Laura comprendió que la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Iban a ser capaces de mantener esa unidad en el caos que se avecinaba? La incertidumbre nublaba su mente, pero la valentía comenzó a surgir de cada rincón de su corazón. De repente, un estruendo rompió el aire y algo voló hacia ellos desde las sombras. Una nueva pregunta surgía, colisionando con sus esperanzas. ¿Serían capaces de resistir el embate final? Un objeto negro y pesado voló por el aire, cortando la atmósfera tensa. Laura inclinó la cabeza justo a tiempo para ver cómo un ladrillo impactaba en el suelo a unos metros de ella, desatando un estruendo que resonó en su pecho como un latido descontrolado. La multitud se dividió en un instante. Unos retrocedieron con miedo, mientras otros, acorralados por el instinto de supervivencia, se agruparon más cerca, buscando refugio en la fuerza del número. «No. No caigan en la trampa», gritó Beatriz, su voz firme intentando cortar la ansiedad que empezaba a crecer. A su lado, Salvador apretó los puños, preparado para reaccionar. Laura sintió que el miedo comenzaba a transformarse en rabia, pero se aferró a la voz de Beatriz como una ancla. «Quédense. No se dejen intimidar». Laura respondió, su corazón resonando con fuerza. El verdadero desafío no era solo enfrentar a los hombres de Adrián, sino a los propios demonios que amenazaban con resurgir en sus corazones. La combinación de temor y fortaleza se palpaba en el aire. En la fracción de un segundo, el hombre que había dudado avanzó un paso hacia adelante. Era joven, un matón sin la dureza que sus compañeros exhibían. Laura lo observó, la confusión en su rostro reflejaba su propio dilema. Podía ver en sus ojos que no buscaba lucha, sino un sentido de pertenencia que aún no había encontrado. «No tienen que hacer esto», se atrevió a decir el joven, su voz trémula en medio del caos. Un susurro que floreció en medio del griterío, resonando como un pequeño tambor en una tormenta. «¿Qué estás diciendo?», gritó uno de los hombres más grandes, empujándolo. «Esto es guerra». Aquel grito cruel era directo y cortante, y Laura sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «Esperen». Laura hizo un paso hacia adelante. Su voz, llena de pasión y desesperación, resonó con eco en el silencio que se estaba formando. «Si se unen a nosotros, si quieren ser parte de un cambio, esto no tiene que llegar a la violencia. Hay un camino hacia la paz». La tensión se palpó en el aire. El grupo de hombres murmuraba entre sí, el miedo se mezclaba con la sorpresa ante el ardor de Laura. El joven, en particular, la miraba como si buscara una respuesta entre los gritos y el ruido. Adrián, sintiendo que su control se deslizaba, se adelantó, provocando un choque entre los ideales y la realidad. «Creen que pueden convencerlos con palabras. Esto es lo que ellos entienden», dijo extendiendo el brazo hacia su propia agrupación de amenazas. «Ellos son más que esos cuchillos y barras. Están perdidos, pero no son enemigos, son hombres asustados igual que nosotros. Hablemos». Laura sintió que cada palabra surgía de lo más profundo de su ser, del deseo de unir, no de dividir. De pronto, la atmósfera cambió. Un grupo de personas entre la multitud comenzó a aplaudir tímidamente. Fue como si la esperanza comenzara a florecer de nuevo, dando paso a murmullos de aliento.
Notó que algunos se miraban entre sí, preguntándose si debían dar un paso hacia el otro lado. La posibilidad de escapar del ciclo de odio parecía estar al alcance, pero entre la confusión, los hombres aún no estaban dispuestos a ceder. Uno de los más bravucones, viendo el aletargado ardor en los ojos de Laura, se lanzó hacia ella, dispuesto a silenciarla de una vez por todas. En ese instante, el aire quedó suspendido. ¿Podría Laura cambiar el rumbo de esa tarde fatídica? ¿Sería capaz de hacer que la valentía prevaleciera sobre la violencia? Con cada segundo que pasaba, la respuesta parecía más cercana, pero también, al mismo tiempo, más lejana. A medida que el hombre se acercaba, un grito desgarrador surgió de algún rincón de la plaza. No era solo un grito, era una llamada a la unión. Y era ahora o nunca. La plaza estalló en un caos de emociones. Laura sintió que el miedo comenzaba a transformarse en un feroz deseo de luchar, su voz resonando con una determinación renovada. No estamos aquí para pelear. Estamos aquí para construir nuestro futuro, gritó, enfrentándose al hombre que se lanzaba hacia ella. El tiempo pareció detenerse. Los rostros de la multitud estaban marcados por el miedo, pero algo en sus ojos comenzó a cambiar, reflejando un destello de esperanza. Miguel, al ver a Laura en peligro, avanzó rápidamente. «Deja de actuar como un cobarde», le gritó al atacante, alzando las manos en un gesto desafiante. «No somos enemigos, somos familia. Deberías estar de nuestro lado. Aquí hay amor, aquí hay unidad». La fuerza de su voz golpeaba con una contundencia que resonó en los corazones de quienes observaban. El hombre que se lanzaba hacia Laura se detuvo, sorprendido. En un momento, su bravura titubeó, cuestionándose si esa lucha era realmente por un ideario que deseaba alcanzar. Sus ojos se encontraron con los de Laura, y en ese instante, ella supo que no podía dejar que el odio ganara. «Mira a tu alrededor», dijo Laura con una intensidad que atravesó el bullicio. «Podemos ser más que matones y víctimas. Hay una luz aquí, y es nuestra oportunidad de ser parte de algo grande». Las palabras comenzaron a calar hondo, flechando en los corazones de los hombres en cuero. La mayoría dudó, casi vacilando ante esa idea de unidad. De repente, una mano levantó la voz en apoyo. ¿Y si dejamos de lado la violencia? Quizás tengamos algo más que ganar juntos. Era el joven matón que había reflejado dudas previas. Los murmullos de aprobación empezaron a crecer. Esos murmullos comenzaron a transformarse en un coro entusiasta, manifestando el deseo colectivo de paz, de unión. El hombre que había atacado también empezó a retroceder. Adrián, incapaz de contener su furia, gritó: «Son unos ilusos». La fuerza es la única forma de conseguir respeto en este mundo. Sin embargo, su discurso de odio se deslizaba por el aire como una sombra que comenzaba a desvanecerse. Laura, con el fuego en su corazón, se volvió hacia él. «Adrián, tu manera de ver el mundo es obsoleta. Este barrio no es solo un terreno para ti, es hogar para nosotros. Y lo protegeremos juntos, con amor». Mientras el silencio se asentaba sobre la plaza, se sintió el cambio en el ambiente. La tensión se disipó, y la comunidad comenzó a unirse. Miguel alzó su voz: «Nada puede vencer a la esperanza». ¿Están listos para enfrentar todo lo que viene? La multitud respondió con un rugido de afirmación que retumbó en las calles, revitalizando su sentido de identidad. Los hombres de Adrián, ahora confusos, comenzaron a retroceder, alejándose poco a poco del desafío. Laura y Miguel se miraron en un momento de complicidad, sabiendo que habían ganado una batalla crucial. La oscuridad que había amenazado a su comunidad comenzaba a desvanecerse. Adrián, viendo que su poder se deslizaba de sus manos, retrocedió, una mezcla de ira y frustración en su rostro. «No perderé esta guerra tan fácilmente», gruñó, empezando a alejarse con su grupo. «Estamos lejos de acabar esto. Recuerden que aún tengo aliados en las sombras». La comunidad respiró aliviada mientras los hombres se retiraban, pero el riesgo seguía ahí, latente. «No podemos dar marcha atrás», dijo Salvador, alzando la voz. «Ya hemos comenzado algo grande aquí, y no podemos rendirnos ahora. Habrá más desafíos, pero juntos seremos más fuertes». Mucha gente empezó a abrazarse, sintiendo el soplo de una nueva energía. «La lucha por nuestra comunidad apenas comienza», dijo Laura, y todos comenzaron a aplaudir,
sintiendo el vínculo unido por ese momento. En los días y semanas que siguieron, comenzaron a trabajar juntos, organizando reuniones, creando comités y buscando formas de empoderarse. Laura, Miguel y todos los que se unieron, se convirtieron en faros de esperanza. La comunidad hemos doblado el esfuerzo de conciencia. Ya no solo hablaban entre ellos, ahora eran un equipo que luchaba por la dignidad de su hogar y el bienestar de todos. Y cuando la sombra de Adrián amenazó con volver, supieron que tenían las herramientas, la fuerza y la unidad para enfrentarlo. La transformación no radicó solo en la lucha física, sino en el aprendizaje mutuo. Se dieron cuenta de que una verdadera comunidad se construye con la voz de todos, con la voluntad de escuchar y aprender. Al fin, Miguel sintió que había cumplido su parte como custodio de su hogar. Y Laura, en un viaje inesperado, había encontrado su verdadero propósito, no solo en ayudar a su comunidad, sino al forjar lazos que trascendían las diferencias. La plaza, que una vez fue testigo de un altercado peligroso, se convirtió en un espacio de celebración. Un símbolo de victoria, amor y unión. Finalmente, el futuro que todos soñaban estaba a la vista. Habían despertado de una pesadilla y abrazado un nuevo amanecer. Este es el instante en el que un sueño colectivo se convierte en una realidad. Uniendo todo lo que construyeron con su lucha, entendieron que el amor y el compromiso los harían invencibles y juntos, finalmente podrían prosperar. Recuerda, si te inspiró esta historia de transformación y unidad, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que realmente marcarán tus días. Y si te ha conmovido, deja un like ahora. Cada me gusta alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas conozcan esta lucha sincera. No olvides comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber qué te ha hecho sentir. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad.